con estos déficits fiscales que hay por parte de Estados Unidos, esta inyección de liquidez, es difícil que en este cortísimo plazo se entre en recesión. Es que van como una moto, digo, hombre, claro, es que esto es como decir, tienes dos ciclistas, o es que este tío es mucho mejor, digo, no, no es mucho mejor, este tío va mucho más dopado. Para mí, en lo que está haciendo Estados Unidos desde prácticamente el año 2009 es un desafío al sentido común. Veremos cuánto más se puede endeudar antes de que le explote en la cara o tenga un problema serio. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Bueno, y por aquí con nosotros, una vez más, Pablo Gil, que siempre encantado de recibirle por aquí en un día que tanto él como yo hemos tenido una jornada muy frenética. Aquí llevo 3 horas de streaming, 3 horas y 7, y Pablo sé que ha tenido una mañana muy intensa, el BCE como yo, o sea que estamos aquí, que vamos, lo estamos sudando hoy, así que muchísimas gracias, Pablo, como siempre, por estar por aquí. Un placer, Héctor. Un poco por poner en contexto, y como hay que empezar por lo más reciente, ¿no? Que ha sido reunión del BCE, que en realidad no ha habido sorpresas como tal. En Davos sí que Lagarde dijo que bajada de tipos quizá a partir del verano, se lo planteaba a partir de junio. Hoy vuelve a decir tipos más altos durante el tiempo que sea necesario, porque las condiciones, porque tenemos miedo por la parte de la inflación. ¿Cómo has visto todo este discurso? Y si crees realmente, como hemos hablado yo o he hablado con muchos expertos a lo largo del día de hoy, que hay riesgos de que con esto del Mar Rojo, etcétera, ya lo creo que lo hablamos la última vez, pero viendo cómo han avanzado los acontecimientos, ¿de verdad hay riesgos de que en Europa, hablo, en Estados Unidos quizás es diferente, pero que en Europa haya riesgos inflacionistas con esa parte? Bueno, yo creo que de momento el impacto en términos de precios es muy moderado, ¿no? Con lo cual, el riesgo es que la escalada de tensión en Oriente Próximo vaya más, ¿no? Y acabemos teniendo un conflicto internacional, al menos en ese área, donde hay tantos productores de energía. Em, Creo que mientras se mantenga como está, no supone un riesgo para la inflación, la verdad. Sí, hay un incremento de coste, pero teniendo en cuenta el porcentaje de comercio internacional que tiene lugar en torno a un 15% por el Mar Rojo, em, cuál es el sobrecoste que supone en términos de seguros, en términos de distancia, en términos de entregas y cómo lo trasladas luego eso a la inflación en sí, creo que se queda en un impacto bastante pequeño. Por el lado de la inflación y en boca de Christine Lagarde, ha dejado muy, muy claro que lo que más le preocupa en este momento es vigilar la inflación salarial, pero especialmente que esa inflación salarial que la ha tasado como entre el 3,5 y el 5,5% según los sectores y los países, pues que se quede como un coste unitario laboral mayor y no como, es decir, lo que quiere es que haya menor productividad en las empresas, que básicamente es entender que si yo soy empresario y me cuesta de repente un 5% más el salario de mis empleados cada año, lo que no quiere ver el BCE es que yo aumento el coste del bien que produzco en un 5% para mantener mi margen intacto, dice, porque entonces entramos en una espiral donde las subidas de los salarios acaban en un artículo cada vez más caro y eso es inflación general. Lo que quieren ellos es que se coma el impacto salarial en la empresa, ¿no? Dicen, lo que queremos es que se reduzca la productividad, que haya menos beneficio empresarial y que, por tanto, no se traslade esa subida del coste de los salarios al producto que se vende en el mercado. Es una visión, yo creo, pues muy acorde a la línea argumental de la izquierda, por decirlo de alguna manera, sobre todo a raíz de los beneficios extraordinarios que ha conseguido muchas empresas durante los últimos años, ¿no? Y bueno, te diría que sin entrar en el detalle concreto, a mí me ha parecido que estaba relativamente cómoda con la evolución de la inflación. Ha llegado a decir que el repunte de diciembre fue menor de lo que ellos estimaban que iba a ser, ¿Mm? con lo cual creo que están cómodos. Eh, Fechas, pues cada vez que le han tirado la caña de, oye, podría ser abril una reunión demasiado pronto, podría ser marzo una opción, ha venido a decir que no va a dar ni una sola pista sobre cuándo va a llevar a cabo la bajada de tasas de interés y que lo que sí me he dado cuenta es que cuando hablaban de junio no se ponía nerviosa, o sea que yo creo que está bastante claro, ¿no? Que tienen como idea principal acometer el primer recorte de tipos en el mes en la reunión de junio
y si viésemos recortes antes es porque pasa algo, ¿no? Algo significativo. Sí, yo, vamos, creo que también va por ahí viendo las reacciones que ha tenido Christine Lagarde, que ese puede ser el escenario central. Salud, por cierto. Gracias, gracias. Em, yo creo que también, no sé cómo lo ves tú, pero creo que al Banco Central Europeo también le gusta ver el siguiente movimiento de la Fed, ¿no? Y no están cómodos del todo actuando antes que ellos. Y la reunión de la Fed es la próxima semana y en la Fed sí que hablaba de calendario de bajada de tipos, Powell lo dijo, luego han salido 1000 miembros de la Fed diciendo que eso no se dijo, las actas de la Fed también han dejado un poquito de entre de comillas a Powell de que no se habló del todo de eso, pero él sí lo dijo en rueda de prensa. Y no sé cómo ves todo esto, porque el mercado sí que ha descontado, ahora a día de hoy, 5 recortes de tipos, ha llegado a descontar hasta 6 y hasta Goldman Sachs hablaba de 7, eso me parecía ya como un poco excesivo. Además sin recesión y con crecimiento, algo que no se ha visto en la historia, por cierto, nunca una bajada tan acusada de tipos sin que algo se haya roto en el camino. ¿Cómo ves tú esto, expectativas de tipos, ligado con la Reserva Federal la próxima semana, que va a estar calentita esa reunión también por ver la rueda de prensa de Powell, no por otras cosas, pero Mm. quizá demasiado complaciente los operadores ahora con recortes? Bueno, el mercado lleva desafiando lo que nos dice la Reserva Federal y el Banco Central Europeo muchos años, ¿no? Nadie se cree de lo que nos dicen y siempre tenemos nuestras propias predicciones que son las que metemos en el consenso de mercado, ¿no? Cuando Powell indicó a través del dot plot que podría haber 3 bajadas de tasas de interés en 2024, el mercado tardó nada en decir que de 3 nada, que van a ser 5, 6 o incluso 7, ¿no? Am, yo creo que la decisión, la gente no guarda el recuerdo de ciertas cosas que son importantes, ¿no? El día 2 de diciembre de 2023, las declaraciones que hizo Powell fue que era muy prematuro el momento para hablar de bajadas de tipos. Y el día 13 de diciembre dijo que estaban calendarizando de alguna manera la retirada de restricción monetaria y que preveían 3 bajadas, ¿no? Dices, ¿qué ha pasado en 12 días? O sea, ¿cómo puede ser que de no ser el momento de hablar de esto, ya has pensado incluso cuántas vas a bajar y hay un calendario hecho, ¿no? Yo creo que esto está muy ligado con un problema que vivió la Fed en 2019, ¿no? Cuando el drenaje de liquidez del sistema empezó a generar un tensionamiento monetario. No sé si recordaréis que los tipos llegaron hasta el 9% en un día o durante unas horas de un día. Y la Fed, evidentemente, entró a muerte a solucionar ese problema y lo que hizo fue comenzar a bajar tipos de interés en lugar de subirlos. Y por otro lado, hizo QE4 encubierto, es decir, compró letras de tesoro, compraba deuda a corto plazo. Y dices, vale, ¿por qué? Porque si te quedas sin liquidez en el sistema financiero o a la que es necesaria para que los bancos operen normalmente, tienes una crisis financiera de mayor o menor índole. Entonces, ¿y ahora por qué crees que esto afecta? Digo, hombre, pues porque tenemos una facilidad de repo inverso que llegó a tener 2,4 billones en el momento de inyección de máxima liquidez y de eso queda cero, menos de 0,6. O sea, se ha reducido a un ritmo brutal en cuestión de 6 meses. ¿Dónde va ese dinero? Que antes los fondos monetarios y los bancos depositaban en el balance de la Fed a cambio de una rentabilidad X del 5 y pico ahora van directamente al mercado de renta fija per se, en lugar de a través de la Reserva Federal. Dices, ¿por qué? Porque tienen un 0,20 más de rentabilidad si lo hacen directo que si no lo hacen a través de la Fed. Es decir, en el momento en que la Fed no es competitiva a la hora de pagarte por ese exceso de liquidez, dejas de querer tenerlo ahí y lo llevas a otro sitio, lo llevas a una fuente donde te dan mayores retornos. Esos retornos es la renta fija. Al principio estaba genial porque, como recordarás, se quedaba con el techo de deuda sin dinero el Mm. gobierno estadounidense, tenía los fondos, Janet Yellen, que es un poco la secretaria del Tesoro, se había quedado sin dinero para pagar nóminas y para pagar un montón de cosas que tiene que pagar el gobierno, con lo cual que inicialmente ese dinero migre de la Reserva Federal que estaba aparcado ahí a esta otra facilidad que es la compra de la deuda de corto plazo está genial. Y dices, vale, pero ¿qué pasa cuando te quedas sin fondos? Es decir, si lo que está financiando ahora mismo al Tesoro es esta migración de mucho, mucho dinero de la Reserva Federal que está aparcado allí digamos, entidades financieras a comprar deuda directamente, ¿qué pasa cuando no haya? ¿Qué pasa cuando llegue a cero ese saldo? Entonces ya no va a haber dinero que
mover de un sitio a otro. Y dices, vale, ¿quién va a comprar la deuda? Porque la deuda del gobierno estadounidense cada vez es mayor, ya supera los 34 billones y representa un 130% del PIB. Y dices, ¿quién la va a comprar? Y dices, pues claro, el problema es que haya tensiones en la financiación del gobierno estadounidense. Y eso recuerda a algo que ha pasado. Dices, ¿quién ha sido el último financiador del gobierno estadounidense en momentos de crisis? Digo, la Reserva Federal. ¿Cómo? A través del QE, claro. Creaba dinero de la nada y compraba deuda que emitía el Tesoro. ¿Ves ahí Entonces, vale, posible? Además, es que, fíjate, es que es muy interesante lo que estás diciendo y va hilado a un comentario que han dejado aquí en el chat y que lo ponía Chris, que el otro día lo tratamos en uno de los programas. ¿Ves posible QE de nuevo? Es que justamente estás hilando esto. QE, pero con tipos altos. Es lo que es como un esquema que puede suceder perfectamente. lo que está claro es que en el en el propio mensaje de Powell, cuando le preguntaron a algún periodista sobre esto, dijo, hemos sido muy malos detectando cuál es el nivel mínimo de liquidez que tiene que haber en el sistema. Y a partir de ahora nos guiaremos por las señales que nos envíe el mercado, ¿no? O sea, haciendo un poco referencia, en diciembre empezó a tensionarse ese sobrecoste en el mercado monetario y por otro lado coincidía la salida del dinero del balance de la Fed con cuando las letras a 3 meses, por ejemplo, superaban la retribución que hacía la Reserva Federal de los depósitos que dejaban las entidades financieras. Con lo cual, el, para Powell, sabiendo que tiene en la UCI a muchos bancos pequeños y medianos que no ha solucionado el problema, simplemente lo ha cauterizado, ¿no? Abriendo ventanas de liquidez enormes. La liquidez es muy importante para no desatar o desempolvar un problema que ya tuvieron con la quiebra de 4 bancos. Eh, ¿Podría eso llegar a generar una situación ridícula en la que, como dices tú, la Fed de repente se vea obligada a comprar deuda estatal, deuda soberana? Yo te diría que si no QE propiamente dicho, no te extrañe que decidan finalizar el programa de QT. QT es dejar que venzan los bonos y no renovarlos. De repente te podrías encontrar un Powell que dice, bueno, ya hemos reducido el balance de la Fed lo suficiente y a partir de ahora los vencimientos de los nuevos bonos del Tesoro los vamos a ir renovando, vamos a ir adquiriendo bonos equivalentes, Mm, con lo cual ya no habría retirada de liquidez, o al menos reduces mucho la retirada de liquidez. Yo creo que mm. eso sí que es tremendamente probable. Sí. Y dices, vale, si haces eso, pues tienes menos necesidad de bajar tipos, ¿no? Ya estás quitando parte de la restricción monetaria vía la finalización del programa de QT, que por otro lado, decir que ya está bien es absurdo, porque llegaron a unas cantidades que eran astronómicas y lo que han retirado ha sido muy pequeño. Pero sí te da una sensación de la propia Fed y esta manipulación que hacen de los mercados, hasta qué punto les tienen prisioneros, ¿no? Es decir, no toman las decisiones. Es decir, si en 12 días han cambiado de opinión sobre bajar o no bajar los tipos, está claro que ellos miran otras cosas que no miramos en términos de cómo va la economía. Hay otros factores que están eh, afectando muchísimo a cuándo y cuánto muevo los tipos. Yo creo que a mí no me extrañaría nada que si Powell se refuerza en la idea de 3 bajadas, pero a cambio abre la puerta a, bueno, igual para mediados de año ya damos por concluido el programa de QT y volvemos a una estabilización del balance. No me parecería nada raro, que para entonces es más o menos cuando se calcula que no va a quedar dinero de los repos inversos en el balance de la Reserva Federal. Sí, además cuadran las fechas y Nick Timiraos, que es el principal, a quien más noticias le filtran por parte de la Reserva Federal, hablo del periodista de Wall Street Journal, ya habló de esta posibilidad, del cierre del QT y lo que dices tú, bonos que lleguen a vencimiento los van renovando por nuevos y ya está, y lo que las gallinas que entran por las que salen y así en el cortísimo plazo tapan el problema. Pero desde luego ahí hay un problema importante con lo que dices del impacto que puede tener todo esto en la banca regional, porque además se ha anunciado ya el fin del programa BTPF de la Reserva Federal, en el que son las famosas ventanillas de descuento, y ya ha dicho que no se va a renovar la Reserva Federal. Justo se ha conocido ya la noticia. Tenía sentido que no se renovara. De hecho, ha sido Bueno, poner trampas, hacer trampas al solitario, ¿no? como español te diría que estamos acostumbrados en la política, todo lo que no puede ser luego es, con lo cual, bueno, una cosa es que diga la Reserva Federal que no va a renovarlo y otra cosa
que levante el teléfono y hable con quien tiene que hablar de aquí y le dirá, no te preocupes, hombre, da igual lo que hayas dicho, tú haz lo que quieras, luego que no pasa nada, ¿no? Claro, la inflación iba a Creo ser que transitoria. Claro, la inflación iba a ser sí, sí. transitoria también. La O sea inflación que. era transitoria y Janet Yellen decía que era ridículo hablar de un problema de inflación y lo decía la antigua presidenta del Banco Central de Estados Unidos y cuando lo dijo lo decía como responsable del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, no es cualquiera, no es un analista, es decir, es un personaje de los que tiene más poder en Estados Unidos. Y se equivocó drásticamente durante todo un año. La única diferencia es que en este caso al menos Yellen eh, al año siguiente sí dijo que pedía disculpas por el error que había cometido a la hora de valorar cómo iba a ser la inflación, mientras que Christine Lagarde, la última vez que le preguntaron haciendo un poco autocrítica, cree que el año anterior actuaron correctamente y dijo que estaba encantada con lo que habían hecho. O sea, para ella haber tenido los tipos al menos 0,50 con inflaciones del 9%, como pasó en 2021, cuando tu único mandato es controlar la inflación, le parecía que lo habían hecho muy bien. Pues bueno, hoy también le han preguntado, ¿no? Sobre las proyecciones del staff económico, que parece que fallan mucho, y se ha cabreado también un montón, diciendo que es gente con muchísimo talento, que es gente buenísima y que en la estadística todo el mundo quiere trabajar en el BCE. Bueno, ha contestado como con cajas destempladas, ¿no? Es Eh, que no me deja de hace, ser curioso. me hace mucha gracia porque, además, con este argumentario que dices que ha soltado la garra a lo largo de todo este último año hacia atrás, también decía, hombre, en parte la inflación sí ha sido transitoria. Y dices, pero entonces, ¿por qué tiene los tipos altos si es transitoria? O sea, es que no se coge por ningún lado de determinados argumentos. Sí, un transitorio 3 años, o sea, 2021, 2022, 2023 y estamos entrando en 2024 y tenemos la inflación a más de un 50%, en torno a un 50% del objetivo, ¿no? Dices, bueno, pues si te parece 3 años transitorio y que el ciudadano europeo haya perdido un 19% de su capacidad adquisitiva desde enero de 2020 a hoy, es decir, que en 4 años y pico hayamos perdido casi un 20% de capacidad adquisitiva, si eso te parece transitorio y que no es un error, pues ¿qué quieres que te cuente, no? Bueno, cada uno hace la autocrítica como tiene que hacerla. Lo que sí te quiero preguntar es que con toda esta transitoriedad o avanzando un poco en el debate, y ayer también en el programa lo conversamos diciendo, es que con estos déficits fiscales que hay por parte de Estados Unidos y esta inyección de liquidez, que es lo que estabas comentando, es difícil que en este cortísimo plazo se entre en recesión y ya hemos visto el dato del PIB que ha sido incluso más fuerte la revisión de lo que del dato preliminar, ¿no? Ha sido como muy sorpresivo todo esto. Y sigue calentada la economía, pero a base de una situación deficitaria cada vez peor. Pero el tema es, con todo esto, es difícilmente controlable la inflación en términos del 2% a muy largo plazo, o puede resultar difícil, o que haya ciertos repuntes en el camino, ¿no? A cualquier momento. Y luego, ¿qué hace el ciudadano también, ¿no? Porque ayer lo hablamos y decíamos, es que no queda más narices que invertir, educación financiera en este sentido y movilizar parte o gran parte de patrimonial que tengamos para que esta situación en la que cada vez la moneda fiat va a tender a valer menos, vamos a tener que protegernos año tras año tras año, ¿no? Bueno, has tocado muchos puntos, ¿no? El primero, en general, se tiene la tentación siempre de mirar las cosas fuera de contexto, ¿no? Me hace mucha gracia cuando escuchamos aquí, sacamos pecho en España de que crecemos más que Alemania, ¿no? Digo, ya claro, yo siempre digo lo mismo, digo, tienes un 110% de deuda sobre el PIB, figura, y Alemania mira dónde está por debajo del 90%. Dice, ¿qué más da? Digo, no, ¿qué más da? No. Si Alemania ahora mismo se endeudase hasta el 110% y con eso hiciese escudo social, subvenciones al coste de alimentos, de energía, planes de infraestructuras, creación de empleo público, Alemania empezaría a crecer al 2-3%, claro. Por supuesto, no lo dudes. A cambio de deuda. Y dices, bueno, eso ligamos esto con Estados Unidos. Dices, bueno, ¿por qué Europa está viendo el 0% de crecimiento y Estados Unidos va como una moto? Digo, pues porque Estados Unidos ha vuelto a aprobar un paquete fiscal para este año en los presupuestos que han firmado ahora en extremis, un poquito menor que el anterior, pero muy parecido. Y dices, vale, ¿tiene sentido que haya un impulso fiscal tan grande como durante la pandemia? Digo, no tiene ni pies ni cabeza, claro, no tiene lógica. Y dices, entonces, ¿por qué lo hacen? Digo, pues por la misma razón que se hacía UE en momentos en que se crecía. Europa
y Estados Unidos crecían al 2,8, 3,2 en ese intervalo en 2018 y había tipos negativos y había QE. ¿Hacía falta? No, pero es que entonces se decía, no, es que queremos que la inflación llegue al 2. Como queremos eso, pues venga, 18 billones de bonos en tasas negativas, que los gobiernos se puedan financiar con tipos negativos, es decir, que no les cueste nada, que todo el mundo pueda acceder a préstamos a tipo cero. Y dices, pues, ¿tú crees que esto es normal? Yo creo que no. En Estados Unidos, el crecimiento de la deuda ha pasado de 60% en 2002 en 2024 a 130%. Y dices, es que van como una moto. Digo, hombre, claro, es que esto es como decir, tienes dos ciclistas, suben un puerto. Uno va se ha comido pasta por la mañana y va con una pieza de fruta y un poco de glucosa, y el otro lleva una transfusión de sangre en las venas, dos rayas de coca en cada orificio de la nariz y cuatro Red Bulls metidos en distintas partes de lo que es la bicicleta, y va continuamente pegándose chutes. Y dices, "Oh, es que este tío es mucho mejor". Digo, no, no es mucho mejor. Este tío va mucho más dopado. No, no nos confundamos en los Mm. términos. Este tío va dopadísimo. Con lo cual dices, ¿cuál es la realidad de los dos? Digo, que en el corto plazo, que el tío dopado va a subir mucho mejor que el otro, que no lo dudes, claro. Y desde a largo plazo, digo, pues luego veremos los efectos de toda esa dopamina que se ha metido en el cuerpo. Eh, ¿Qué va a pasar cuando tengan que hacer frente a lo que cuesta fiscalmente pagar la deuda en la que han incurrido? ¿Qué pasa si de repente, en un momento dado, las agencias de rating tuviesen un mínimo de decencia y dijesen, "Mm, un techo de deuda no es algo que le des una patada cada vez que llegas y lo amplíes"? O sea, esto no es un techo de deuda, es un límite. ¿Qué pasa si hay un día en que una agencia de rating dice, bueno, ¿sabes lo que te digo? Que con el desprecio con el que tratas al techo de deuda y cómo te estás endeudando, te voy a bajar el rating. Y cuando te baje el rating, hay gente que ya no quiere comprarte esa deuda. Y de repente descubres que el papel predominante del dólar y la deuda estadounidense, que parece que nunca va a haber falta de compradores, ya no es tan fácil colocarla en el mercado. Y hay que pagar un poquito más de tipo de interés para colocar esa deuda. Y entonces descubres que el coste de financiación del gobierno es más allá, o tiene más allá que el propio tipo de interés que fije la Fed. Eh, Ahí hay un mundo, una puerta que no se abre hasta que se abre, ¿no? Y cuando se abre, y a mí me hace mucha gracia cuando la gente habla del desastre argentino. Digo, bueno, sí, pero si mirabas a Argentina hace 50 años, era un ejemplo a seguir, ¿eh? O sea, era el país rico dentro de Latinoamérica. Mm. Y en Venezuela hace 60 era la envidia en Latinoamérica. Con lo cual dices, se tarda en llegar. Digo, sí, claro que se tarda, pero cuando tú haces barbaridades, al final las cosas acaban como acaban, ¿no? Para mí, lo que está haciendo Estados Unidos desde prácticamente el año 2009 es un desafío al sentido común, ¿no? Porque estimula cuando no hay que estimular, porque mantiene los estímulos cuando no hay que mantenerlos, y que lo hace con la sensación de que no hay ningún problema, de que no tiene ningún coste el actuar así, ¿no? Eh, Mm. Veremos cuánto más se puede endeudar antes de que le explote en la cara o tenga un problema serio, ¿no? Creo que eso es un punto medio largo placista, porque no sabemos cuándo va a ocurrir, pero la gente buena, ¿no? Los referentes que yo sigo, ¿no? Tú te puedes leer a Ray Dalio, te puedes leer a Mountain Economics, y es gente que tiene 70 años, ¿no? Y llevan viendo muchas cosas, han vivido los 80 en su propia carne, no como nosotros que lo estudiamos, sino que ellos lo han vivido. Y te dicen, estamos sembrando el terreno para tener una crisis de deuda muy severa dentro de unos años. No saben si son 2, 3 o 10, pero tendremos un problema gordísimo. Y cuando luego estalla ese problema, sí que tiene difícil solución. Pero bueno, es como funciona. Pero al menos hay que mantener la cordura cuando miras el porqué de las cosas, entender por qué Estados Unidos sigue tan fuerte en términos de datos, y es porque va dopado, evidentemente. Te iba a decir que esto no se lo digas a los defensores de la teoría monetaria moderna, que te van a decir que mientras se paguen los intereses de la deuda, que de fiesta, que te puedes endeudar. De hecho, te diría que es la idea mainstream ahora mismo, incluso de los bancos centrales, porque sus actuaciones son defendiendo un poco eso, ¿no? No sé. Mientras nos endeudemos y podamos pagar los intereses, pues así manteníamos el crecimiento. El tema es si ese sistema es estable a largo plazo, que es lo que estás diciendo. Ya. Mira, te lo ligo con la otra parte de tu pregunta. Decías, ¿qué hacemos con nuestro patrimonio? Tenemos patrimonio, Héctor. No todo el mundo tiene patrimonio, ¿vale? Es decir, Efectivamente, efectivamente. cuando, Esa es la primera, sí.
Cuando el 1% de la población más rica del mundo tiene el 50% del bienestar y el 50% más pobre solo tiene un 1,4, te está dando una idea de cómo está dividido el mundo. Y dices, vale, eh, a mí me preguntas, si crees que la inflación se va a estabilizar entre el 2 y el 3%, ¿cómo lo ves? Te digo, pues estoy encantado con mis inversiones inmobiliarias, estoy muy contento con la posición que tengo en el oro, creo que las criptos van a ir muy bien. Y alguien me podría decir, ya, es que yo no tengo dinero ni para comprar criptos, tío, ni para comprar oro, y bastante tengo con intentar pagar el alquiler. Te digo, vale, pues estás viviendo dos realidades en Mm, paralelo y cuando te acercas a un banco central o a esos que defienden que la teoría monetaria moderna es la solución, te digo, para mí no es un problema, porque me generas una inflación de activos y yo que tengo la capacidad de comprar activos, hasta puedo ganarle dinero. Pero para el tío que no llega a fin de mes, para el tío que tiene que pagar el alquiler, para el tío que tiene que pagar la hipoteca y no le queda mucho más y que tiene que ir a la compra, a ese le has hundido porque lo que genera esa teoría monetaria moderna, que teóricamente no es ningún problema, es una pérdida de capacidad adquisitiva del dinero y que nos ha costado un 20% en 4 años, ya la broma. Entonces dices, cuidadito con estas tonterías, ¿no? Dices, claro, visto desde la visión del que tiene patrimonio, no hay ningún problema. Para Elon Musk seguro que no hay ningún problema. Pero para un porcentaje muy elevado de la población que está pasando las canutas por la mala gestión de la masa monetaria que se ha hecho durante los últimos años, a ese no le vas a devolver el poder adquisitivo. Si la inflación vuelve al 2, quiere decir que se va a depreciar su capacidad adquisitiva a un ritmo de un 22%. Eh, no que te vayan a devolver lo que has perdido. Y ahí lo ves, la realidad de los jóvenes que no se pueden ir de casa porque no se pueden permitir una vivienda o la cantidad de gente que malvive simplemente porque hemos creído que imprimir dinero de la nada y volcarlo al sistema para solucionar cualquier problema es una solución válida. Ya no nos metamos ya en el tema, por ejemplo, confiscatorio que tiene, por ejemplo, Hacienda cuando no deflacta los impuestos o cuando te sube un 60% o un 70% del salario mínimo interprofesional durante los últimos 6 7 años, pero no te modifica en proporción equivalente el mínimo exento, con lo cual gente que antes no pagaba ahora paga. Entonces descubres que al empresario ya no le cuesta el salario mínimo 700 y pico, sino que le cuesta 1.200, a lo que hay que sumarle la seguridad social que paga por ese tipo. Y cuando quieres darte cuenta, básicamente paga 2.000 euros por trabajador con el salario más bajo que hay. Y eso acaba revertiendo en un porcentaje muy elevado en ingresos de Hacienda, porque no te ha deflactado y has subido teóricamente de escalón de renta. O sea, el mundo, cuando lo conoces, cuando lo analizas, cuando lo desglosas, bueno, pues no puedes ver telediarios, porque si ves los telediarios te sale una úlcera, ¿no? De la cantidad de mentiras que sueltan, de la cantidad de sinvergüenzas que dirigen a la población como si fuesen estúpidos, ¿no? Y por eso tan importante la información y la educación financiera. Pero si la gente supiese de verdad hasta qué punto te están estafando, te están robando y cómo de pernicioso es lo que te venden como una ayuda, probablemente saldría a la calle. Es decir, hasta aquí hemos llegado, hombre. No, No pasa, pero bueno. estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, ligando un poco con todo esto y con la parte de los bancos centrales y con el endeudamiento y todo esto, ahora está otra vez de nuevo en auge el debate de las monedas digitales de los bancos centrales, ¿no? Las llamadas CBDCs y el control que esto puede suponer sobre el ciudadano. De hecho, en pre-campaña dentro de las primarias republicanas lo está metiendo Donald Trump en escena y Christine Lagarde diciendo que no tiene razón, que hay que acabar con Trump y tal. Yo no soy para nada pro-Trump, o sea, para absolutamente nada, siempre lo he dicho. Ha tenido unas ocurrencias a lo largo de su mandato que, bueno, que cuestionables bastante o mucho, empezando por cómo acabó su carrera, ¿no? Como presidente en su momento, con lo del Capitolio, los sucesos y todo esto, que ya en su momento lo condené yo por redes y demás. Pero bueno, dentro de su discurso, lo de las CBDCs el otro día lo escuchaba Pablo y decía, oye, pues en esto yo le doy la razón. O sea, las cosas no son blancas y negros, todo lo que dice Trump no vale nada y todo lo que dice Biden no vale nada. Digo, pues en esto Trump lleva razón, que es un ataque a las libertades, que es un control sobre la población, que se tiene que contar todo esto bien.
no sé cómo ves el tema de las CBDCs y te lo digo a raíz de Trump porque ahora está, que parece que va a ser el candidato y que va a meter mucha volatilidad seguramente en los próximos meses a medida que avancen las presidenciales de Estados Unidos y todo esto ligado con las cripto de los bancos centrales, ¿no? Que a mí sí me preocupa y la gente no está preocupada por esto. Porque tú sales a la calle o en tu entorno más cercano de gente llana, ¿no? No de tu entorno más cercano dentro del mundo profesional, sino de familiares o amigos de otros ámbitos y les dices, oye, criptomonedas de bancos centrales y a lo mejor te dicen que, digital, me parece hasta bien, ¿no? Sí, bueno, pero porque hay o sea, estamos siempre con lo mismo, ¿no? Hay un desconocimiento enorme por parte de la población de las implicaciones que tienen estas cosas. No, sin volverme, digamos, extremista, ¿no? Esto es como el otro día escuchaba un podcast de alguien que me gusta mucho y decía, determinadas votaciones democráticas deberían de acabarse en el momento en que ves cómo habla y lo que sabe el que va a votar, ¿no? Esto es una frase de un político conocido, Hmm. pero es verdad, o sea, dices, venga, el Brexit, que todo el mundo vote, digo, bueno, te tendrás que asegurarte realmente de que la gente entiende lo que va a votar, ¿no? Porque si no pasa lo que ha pasado. Sí, sí, fuera de la Unión Europea y luego el 70% quiere volver, ¿no? Y dices, oh, mierda de vida que tengo ahora que me he salido de fuera de la Unión Europea. Te digo, bueno, si no pasa nada, uno se puede equivocar, pero lo que no puede pasar es que de repente el clamor sea, es que yo no sabía muy bien qué votaba. Digo, es que hay que estudiar, es que hay que formarse, es que te lo tienen que contar bien, es que tiene que haber una ética profesional, ¿no? De que si yo pongo a la gente a votar algo, eh, que entienda qué repercusiones tiene el sí y qué repercusiones tiene el no. Y dices, bueno, las CDBCs es el camino al control absoluto por parte de los gobiernos, de la ciudadanía, así de sencillo. Dices, ¿por qué? Digo, hombre, pues yo como Pablo Gil, y este ejemplo lo he puesto muchas veces, yo salgo ahora después de este podcast y me voy a tomarme una copa y pago con tarjeta. Y se sabe dónde he estado, mi móvil me dice dónde he estado y la tarjeta lo que me he tomado. Y aparece hasta la hora. Digo, vale. Y luego me voy y pongo gasolina y pago con tarjeta y otra vez dejo un rastro. Y luego me voy a un hotel y dejo un rastro. Pero si paso por un cajero automático y saco 1.000 euros, a partir de ese momento, el que me está rastreando dice, ¿qué ha hecho con los 1.000 euros? O sea, ¿qué ha hecho Pablo? ¿Se ha ido a invitar a una chica? ¿Se ha ido a invitar a unos amigos a tomar copas? ¿Se ha ido a jugar a un casino? No lo saben. No es rastreable. Y dices, vale, ¿cómo lo han gestionado hasta ahora? mm, ya no puedes pagar libremente con dinero en efectivo, ahora está limitado. No sé si son 1.000 o 1.500 euros. Si no, tienes que Hmm. declarar. Con lo cual, te han prohibido hacer pagos con tu dinero legal. Te han prohibido pagar en efectivo. Los billetes de 500 ya no te los dan. Y si los ve alguien, te dice, uff, este tío es de la Huele mal, mafia. huele mal. La cosa huele mal, sí. Antiguamente te decían, es que este es de la construcción, ¿no? Cuando había mucho dinero O negro en ganadero, efectivo. ¿no? O ganadero de la construcción, sí, Sí, sí. sí. Y dices, perdona, este billete lo has emitido tu figura y es normal que se use un billete cada vez más grande porque debido a que tú generas inflación, cada vez el dinero vale menos, con lo cual lo normal no es que pasemos de utilizar billetes de 500, de 200 y de 100 a solamente de 50. Cuando tú vas a sacar dinero, yo he sacado en más de una ocasión más de 1.000 euros del cajero y me lo dan todo en billetes de 50. Digo, esto es absurdo. Dámelo en billetes más grandes, es que no lo hay. Con lo cual, vas al extranjero, tienes que declarar cada vez en un límite más bajo cuánto dinero sacas fuera. Es decir, el dinero en efectivo está en caza y captura. O sea, es como en busca y captura. Es que quiero saber todo lo que haces. Ahora hasta las transacciones en Wallapop. Y dices, no, es que si hago más de 30 transacciones tengo que declararlo. O si supero tal cantidad, digo, ¿qué va a pasar? Pues basta con mirar la tendencia. Digo, el dinero efectivo va a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque es infinitamente más efectivo controlar el dinero digital. Porque con un botón yo decido si puedes sacar dinero de la cuenta en lugar de tener que montar un corralito cerrando bancos como tal, como pasó en Argentina. Y la emisión y la retirada de liquidez a nivel digital es súper sencilla, con lo cual la moneda digital de los bancos centrales, instaurada y controlada por los gobiernos, al final es una panacea, ¿no? De decir, voy a saber todo. ¿Dónde lo ganas? ¿Cuándo lo ganas? ¿Dónde vas? ¿Dónde lo ven? ¿Dónde lo usas? ¿Cuándo lo usas? ¿Para qué lo usas? ¿Por qué lo haces?
Y si me apetece decir dejas de usarlo, tendré la opción en un caso de una emergencia, ¿no? Sí, o Con decir, lo cual, estás gastando mucho en no sé qué, que contamina y entonces ya no puedes gastar más de esto. Por ejemplo, ¿eh? Estás o poniendo mucha. penalizarte y decirte, Sí. bueno, pues con determinada cantidad destinada a este tipo de consumo, pues usted va a estar penalizado. Y dices, bueno, eso es imposible. Digo, no, te penalizan el alcohol y te penalizan el tabaco con impuestos indirectos, ¿no? Y ellos deciden cada año cuánto vale porque le meten más o menos impuestos. Con lo cual, ¿no? Claro, desincentivan ciertas actitudes de la población o las premian. Y dices, bueno, pero que no entro a valorar si es positivo o negativo todo, simplemente digo es más control, es control Mm. absoluto. Con lo cual, dices, pero, y luego está el personaje que lo dice, ¿no? Y el personaje para mí es, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues iba a decirte de lo peorcito que conozco en el nivel político, pero es que el nivel político ha marcado nuevos hitos, ¿no? Si pensábamos que habíamos visto lo peor, está claro que cada década lo que produce la política supera lo anterior, ¿no? En Reino Unido parece que ahora tienen una estabilidad mayor porque después de haber visto lo que ha Boris Joder. Johnson y compañía que circularon por allí, habían montado un circo de cuidado. En Italia también vimos una situación bastante dantesca en la época de Berlusconi, sobre todo. En España no quiero ni hablar, evidentemente, de lo que tenemos. Y Donald Trump, como tú lo has dicho, ¿no? Un tío que instigaba a sus seguidores a tomar el Congreso, eh, que no reconocía el resultado electoral, que ha tomado decisiones unilaterales de forma muy agresivas, ¿no? Abandonar instituciones internacionales en favor de Estados Unidos, rompiendo un poco el esquema de lo que hacía, empezó una guerra comercial con China. Bueno, ¿qué te puedes esperar? Digo, pues llega en un momento que yo creo además que hay altas probabilidades de que gane. Yo creo que llega en un momento donde tienes un entorno geopolítico peligrosísimo, porque Ucrania no va a aguantar ni 2 días si no tiene el apoyo de la OTAN y la OTAN no es nada sin Estados Unidos. Y ya nos dijo en su momento que no le interesaba seguir en la OTAN si la gente no ponía mucho más dinero en lo que era la defensa internacional. Am, Tienes Israel, que la crítica a Netanyahu ha sido cada vez mayor en los foros internacionales. Mira las últimas declaraciones de Mm. Borrell. Israel es como un islote en un mundo de gente que le odia, ¿no? Está en un mundo musulmán y el pueblo judío está allí como diciendo, bueno, tengo tecnología, tengo un ejército potente y sobre todo tengo un primo hermano que es la bomba, que es Estados Unidos, ¿no? Y cuando hubo el último conflicto de la primavera árabe, pues se ganó muchos enemigos Israel. Dices, bueno, ¿qué pasa si pierde parte del apoyo que tiene Estados Unidos? Digo, yo creo que se lo van a comer por los pies, o al menos lo van a intentar. Y bueno, pues un polvorín en Oriente Próximo, que es cuna de productores de petróleo, pues no es lo más interesante teniendo en cuenta que estamos todavía intentando devolver la inflación al 2%. Entonces, para mí, Trump es un catalizador a final de año de que haya mucha más inestabilidad, mucha más incertidumbre y un cambio drástico de la política exterior de un país que sigue siendo la primera potencia económica y militar. Y no te extrañe que intensifique su lucha contra Xi Jinping en defensa de Taiwán, con lo cual, si ganase Trump, ya lo hemos visto, en la Unión Europea están diciendo que hay que prepararse, que no hay que asustarse, pero hay que prepararse para la llegada de Trump, porque todos saben lo que va a implicar si este tío llega otra vez al poder. Así que yo lo vería con unos ojos de gran preocupación si Sí. realmente volviese a tener 4 años de mandato. Sí, riesgos asociados y de hecho hoy precisamente has presentado las perspectivas con IG, que hablabas también, he podido leer la nota, porque como he estado Ujú. aquí con el directo y tal, más o menos he visto el titular y alguna frasecita mientras estaba hablando Lagarde, como venías por aquí, digo, riesgos que consideras ahora mismo para 2024, además de los que hemos mencionado, que también se pueden mencionar, ¿cuáles dirías que puede ser el esquema que más puede enturbiar? También esto de la banca regional puede dar sustos en Estados Unidos, no sé. ¿Qué riesgos estás viendo ahora mismo Bueno, yo para creo este que año? de corto plazo lo más relevante es cómo gestione la Fed el problema de liquidez que puede surgir dentro de pocos meses cuando se quede sin fondos el repo inverso. ¿Qué va a tener que hacer para mantener la estabilidad en el sistema? Y si se tiene que pasar de demasiado estímulo, la pregunta es si podría generar una segunda ronda de inflación. Esa es la pregunta de millón, ¿no? Eh, en Europa no, en Europa creo que el mayor riesgo es que tengamos recesión económica, ¿no?
que para cuando reaccione el BCE bajando tipos en junio ya la situación económica se haya deteriorado mucho. De cara a fin de año, evidentemente lo que más me preocupa es el tema geopolítico. Cómo puede alterar Donald Trump la situación de equilibrio que tenemos ahora mismo, que no es buena, porque lo de Ucrania es dantesco y lo de que está pasando en Gaza también, pero es que podría ser mucho peor, ¿vale? Y si ganase Putin, o sea, es algo que no nos hemos planteado en 2 años, la opción de que Rusia se salga con la suya, pero si quitas el apoyo de países como Estados Unidos, el primero que te va a levantar la mano en Europa va a ser Hungría y te va a decir, ¿y yo por qué tengo que estar mandando ayudas y tal? Y cuando empiece la discordia, dices, bueno, ¿qué pasa si Putin descubre que lo que tiene delante se empieza a desmoronar, ¿no? Se va a crecer, lógicamente. Eh, bueno, se abre un panorama muy curioso, ¿no? Y totalmente desconocido respecto a lo que pensábamos antes, pero no creo que eso vaya a pasar hasta la última parte del año, ¿no? Cuando tengamos a principios de noviembre las elecciones en Estados Unidos. Creo que, ya te digo, riesgos geopolíticos son latentes ya, porque si hubiese una escalada militar en Oriente Próximo nos afectaría ya, Mm. pero creo que el catalizador está más tardío, ¿no? Con el tema electoral. Y mientras tanto, los temas de liquidez en Estados Unidos, que afectarían lógicamente a la banca, como decías, y en Europa que se equivoquen y que no tengamos la estabilización en torno al 0%, sino que de verdad empecemos a ver que bajamos en términos de PIB a tasas negativas, ¿no? Y eso pues podría tener efectos en las tomas de decisiones de los inversores y de la gente en general. Ujú. Lo de Trump de verdad que sí que va a ser un tema, y estoy de acuerdo contigo, que nos va a mantener ocupados este año. El otro día leía varios análisis en prensa de Estados Unidos, que yo estoy contigo, ¿eh? Yo decía, joder, otra vez va a salir y tal, pero es que bueno, también la alternativa es la que es, ¿no? Pero hacían estos análisis y decían que el principal movilizador de votante demócrata es precisamente Donald Trump. O sea, que ponen a una farola contra Trump y les da igual. O sea, tienen un... Es como queremos echar a este tío. Entonces yo creo que van a ser muy polarizadas las elecciones de Estados Unidos y probablemente generan mucha volatilidad, ¿eh? Y no lo estamos teniendo en cuenta en términos de mercados. Yo creo que se está polarizando el voto de forma generalizada en el mundo y, ¿no? y Sí. responde un poco a la diferencia o el spread o el diferencial cada vez más grande entre los que están bien y los que están mal, ¿no? Cuando tú tienes gente que está muy mal y gente que está muy bien económicamente, pues el que está muy mal busca el partido que le teje la red social o el escudo social que le permite vivir mínimamente bien y odia al que favorece al que tiene mucho, ¿no? Que es el que mantiene un modelo más capitalista, de decir, bueno, no, pues cúrratelo, pues trabaja más, pues monta una empresa, pues arriésgate, pues yo no tengo la culpa de generar inflación, que es un poco la mentalidad del otro extremo, ¿no? Y eso lo estamos viendo en todos lados, lo hemos visto en la victoria de Milei en Argentina, Mm, lo estamos sí. viendo, es fascinante, ¿no? Yo a veces, yo contigo creo que lo he comentado muchas veces, Mm. digo, de verdad, más de 300 millones de habitantes y dos octogenarios, porque Trump, si sale elegido, será octogenario cuando acabe su mandato y el que tenemos ahora también es octogenario, digo, octogenarios y tampoco muy brillantes, ¿no? Porque no es que digas, no es un tío muy mayor, pero es que vaya chapó, o sea, es que este tío cada vez que Sí. habla, yo no, hay que verlos. Yo digo, yo recordaba hoy en la presentación de previsiones, digo, es que Biden hace unos meses dijo viva la reina al acabar un discurso, que dices, en Estados Unidos dices, pero vamos a ver, señor. Eh, y bueno, Trump, ¿qué te voy a contar, no? Un expresidente que es juzgado, que entra, que ficha en la policía y luego se hace camisetas y jarras con la foto policial. Bueno, pues no sé, te dice mucho del individuo, ¿no? No sé cuántas Eh, causas abiertas tiene. Este año además tiene no sé cuántos juicios, ¿eh? Es que... Decenas, decenas. Pero te digo, al final, como tú has comentado, hay votos a favor de Trump y votos contra Trump, básicamente, ¿no? Mm, Es lo que hay. Pero te vas por Europa y te encuentras situaciones poco parecidas, ¿no? mm, Aquí están los que están aterrados por la extrema derecha y que votan cualquier cosa con tal de que no salga la extrema derecha. También es un mm. ejemplo de hasta Sí. qué punto no votas porque lo que tienes te gusta, sino que votas porque la alternativa que crees que pudiese gobernar es algo que te aterra o que no te gusta nada, ¿no? Ya no votas por calidad, votas por lo menos malo. Y es tristísimo llegar a esa conclusión cuando tú votas a lo menos malo.
Es decir, ¿qué prefieres? ¿Esta comida que está con moho o esta otra que está medio podrida? Y dices, hombre, mira, creo que me va a sentar menos mal esta. Dices, pues si has llegado a ese punto, realmente tienes una situación dramática, ¿no? Y, y creo que son pequeñas señales, ¿no? Ray Dalio lo explica genial en su libro del orden mundial, ¿no? Pequeñas Mm. señales de cómo de avanzado está el deterioro del imperio que ha estado reinando tantos, tantos, tantos años, y que no es muy distinto a lo que suelen durar los imperios. Y dices, bueno, ya empieza a haber señales de crispación social brutal. En Estados Unidos hay un problema. Yo estudié un año entero en Estados Unidos, ¿no? Y me acuerdo que era el año 84 y cuando viajé al sur de Estados Unidos, aún quedaban en el año 84 pues cuartos de baños de blancos y de negros o autobuses de blancos y negros en algunos estados del sur. Yo decía, jo, es increíble, esto lo hemos visto en las películas, pero no pensé que fuese a ver los últimos vestigios de esto. Pero es que ahora, en 2024, cuando tú miras la situación racial en Estados Unidos, ha sido un paso atrás enorme, ¿no? Hay una crispación, lo ves en la policía, ¿no? Y en Mm. determinados casos que ha habido muy llamativos con palizas a raza negra, etcétera. Y dices, eh, estamos alejándonos de lo que queremos, estamos yendo a otro entorno muy, muy negativo, que son caldos de cultivo que no pasa nada hasta que pasa. Porque cuando hay tanta crispación en la sociedad, de repente algo lo enciende, ¿no? Y dices, bueno, hay, creo que la llegada de Trump va a ayudar a que se encienda esto más rápido que no más lento. Yo creo que, bueno, interesante reflexión dentro de la parte política, que es interesante. Y esto que dices de Estados Unidos me ha parecido muy interesante. Yo estuve en los estados del sur, no en 2022, Chris, corrígeme por el chat, que estuvimos en 2022. Y en estados como Luisiana visitamos una mansión que pues era la típica mansión de la época colonial, ¿no? Y que pues todos los campos los mantenían esclavos y sobrecogía todo. Decir, mira, aquí era esto y cuando hacían la puja y no sé qué, bah, en fin. Y se nos ha olvidado todo esto y es que no hace tanto tiempo, es lo que dices tú, autobuses que había diferenciación, es que hace nada. Y bueno, pues en fin, simplemente como reflexión creo que es interesante cómo nos estamos polarizando y cómo está Ah, habiendo una regresión incluso, es lo que sí, decías. y Víctor, no nos olvidemos, que tienes ahí a un individuo como Trump que en un momento de desesperación durante la pandemia recomendaba inyectarse lejía. Beber Eh, lejía, sí, sí. es que hay algunas, no, hay algunas cosas que hay que rescatar del que han salido de la boca de Donald Trump que dices, o sea, esto debería inhabilitar a un tío para ser presidente de gobierno, ¿no? O decir que la solución a la inseguridad en las escuelas es que los maestros vayan armados. Digo, perdóname, o sea, ¿qué quieres volver al... O sea, falta que le pongas la chapa de sheriff al profesor. Sí, Digo, sí. creo que ya hemos llegado a un punto donde dices, o sea, tú puedes tener opiniones distintas, pero hay ciertas cosas que son ridículas y que no deberías poder decir, ¿no? Y sin embargo se dicen. Bueno, pues es una muestra, ¿no? de cómo estamos aceptando cosas que son ridículas y que a la larga pues, nos pueden pasar factura. Total, total. Oye, Pablo, te tengo que preguntar por China, porque mucha gente me está preguntando, y de hecho, y lo digo desde ya, aprovechando que lanzo esta pregunta. El otro día subí un vídeo yo haciendo un análisis de China contando la situación actual y el 40% de los comentarios era, pero y Pablo Gil, no sé qué, pero y tu amigo Pablo Gil, y digo, pero vamos a ver, primero, Pablo Gil tiene un canal, tiene unos análisis y demás, y que yo comparto en el 80%, y además que hablaban de que la situación de China ahora era negativa, que es cierto, y yo de hecho en ese mismo vídeo, Pablo, para que veas un poco lo caprichoso que es la inmediatez de las redes y de los canales, que se quedan simplemente con la foto de tal, y yo en ese mismo digo, pero en esta situación y en este contexto en el que cada vez avanzamos más a la capitulación, de cara a muy largo plazo, China me parece que tiene unos descuentos impresionantes. Un país que va a seguir creciendo igual que India a largo plazo. Entonces, ¿cómo ves China primero? Este contexto, te lanzo esto porque te lo tengo que sacar, porque me han dicho que hablemos de China y además es un tema que hay que hablar, obviamente, y es de actualidad. ¿Cómo ves en el corto plazo China? Porque es verdad que el mercado está, desde máximos ha corregido ya un 33%, me parece, o por ahí, el Hang Seng hablo, y el CSI 300 también Hans- ha... Sí.
el Hansen marcó el máximo histórico en 2007 y ha bajado un 75% desde entonces, Desde el máximo, exactamente. Es que eso, desde el fíjate lo que máximo te de dice. 2000, de Fíjate lo 2000. que, fíjate lo que te dice todo eso. Entonces, la foto de corto plazo efectivamente es desastroso China, ¿no? Y eso es lo que hay que contar a nivel información, punto. Se cuenta que el Hansen ha corregido tanto en el año y es lógico, a nivel informativo. A nivel análisis, pues ya es lo que te tengo que preguntar. ¿Cómo ves esa foto de corto plazo? Y si ese desastre de corto plazo y las medidas que está tomando el gobierno chino para intentar que el inversor institucional no se vaya, sino captarle incluso, si crees que van a ser suficientes para ya consolidar, ¿no? Porque a nivel técnico es verdad que tiene un soporte muy importante de octubre, noviembre, ¿no? Octubre creo, el Hansen hablo, que de perderlo sí que a nivel técnico hablo. Se compromete un poco la cosa, no sé cómo... Son muchas cosas en relación con China, pero tu visión en general. Cuando hago trading o cuando tomo posiciones de swing trading, es decir, que planteo una estrategia para estar unos días, unas semanas o unos pocos meses, para mí el análisis técnico es vital, ¿no? Es lo que me da el timing, lo que define dónde está el stop loss y dónde está el take profit. Con lo cual la parte técnica es crucial. Cuando invierto a 5 o 10 años vista, la parte macro es la que más pesa y la técnica es secundaria para mí. Em, dices, vale, ¿por qué con un 75% de caída te parece que ya no va a bajar más? Digo, mira, te voy a poner unos pocos ejemplos muy rápidos. Eh, yo no sé si va a bajar más. Lo que sí sé es que con esa caída, la probabilidad de que de aquí a 5 o 10 años puedas ganarle un 50, un 60, un 80, un 100% es muy alto. Estoy de Pues, ¿por acuerdo. qué? Digo, pues mira, en el año 82 tuviste una de las peores crisis en el mundo de la tecnología con el pinchazo de .com. ¿Cuánto bajó el Nasdaq? Un 82. Digo, vale, Japón pinchó su burbuja, todas las burbujas juntas, burbuja inmobiliaria, burbuja del sector financiero, burbuja de crédito en el año 89 y corrigió un 82. Eh, Rusia, que tiene mucho menos peso y siempre ha tenido mucho menos peso, tuvo la gran crisis del rublo en el año 98 y bajó un 90. Eh, los bancos, cuando quebraron 492 entidades entre 2007 y el año 2014 en Estados Unidos y en Reino Unido principalmente, bajaron un 90% el sector bancos. El XLF o el BKX, puedes mirarlo también con el SX7P. Yo llevaba el fondo de financiero, sé perfectamente de lo que hablo ahí. Mm. Dices, vale, a dónde llegas? ¿A dónde te lleva esto? Digo, si tú tienes un trasfondo importante, porque claro, una cosa es un índice y otra cosa es un valor. Claro, un valor se puede ir a cero. ¿Por qué? Dices, pues porque si hay una mala gestión por tal, pero un índice bursátil de un país que en este caso es la segunda economía más importante del mundo, tiene un efecto de diversificación que no se va a ir a cero, ¿vale? Y dices, bueno, estás entrando en una dimensión de la caída que históricamente te dice que es una oportunidad. Por otro lado, siempre digo que el suelo de un mercado es una combinación de dos factores. Una caída del precio o de la valoración suficientemente agresivo como para que haya capitulación, y capitulación quiere decir nadie va a hablar bien de este activo y todo el mundo va a querer salirse de este activo. Es lo que pasaba con los bancos en el año 2008-2009, fue lo que pasó con las tecnológicas en el año 2002-2003 y fue lo que pasó con la bolsa rusa en el año 98, y así podríamos encontrar pues, casos incluso de la deuda periférica. Nadie quería comprar deuda de España e Italia en el año 2011-2012 y luego habrías tenido rentabilidades de un 7% durante los siguientes 10 años con un riesgo muy bajo, ¿no? Con lo cual, en el entorno de capitulación, lo que lees es todo lo malo, la Mm. televisión, la radio, los analistas te hablan pestes de lo mal que está la cosa y lo peor que va a estar. Y eso hace que el inversor no quiera estar ahí y desaparece. El segundo factor que tiene que darse para que se arregle es que junto al desplome de valoración y huida del inversor, tengas un estímulo de ayudas constante que va erosionando el escenario negativo en favor del positivo. En el año 2008 bajaron los tipos de 525, de 5,25 al 0% en Estados Unidos, y luego se hizo QE1 y después QE2 y después QE3. En el momento en que se produjo la crisis por parte de las tecnológicas,
los tipos bajaron del 6,5% al 1% en año y medio. Y tuviste estímulo fiscal y se amplió lo que podían recomprar las empresas de sus propias acciones. Es decir, empiezas a volcar ayudas. En el año 2012, Mario Draghi te dice whatever it takes y me pienso comprar toda la deuda de Italia, España y Portugal si hace falta, porque he conseguido un acuerdo de 800.000 millones con el norte, los países del norte que no tienen problemas para que esto se arregle. Y al final se arregla. Y en Rusia, pues consigue créditos internacionales para solventar la crisis. Dices, vale, tú ves que hay ayudas en China, digo, te llevan bajando los tipos de interés 2 años, no tienen problemas de inflación, han aprobado un paquete de estímulo de infraestructuras, te acaban de bajar hace 2 días o 3 días el coeficiente de reserva de los bancos para que se inyecte esa liquidez al sistema. Hay planes de suministrar créditos especiales especialmente beneficiosos a los promotores inmobiliarios en China por parte de los estados locales que van a recibir ayuda del Estado central. Se ha dado orden de que casi 280.000 millones de dinero extra que había en reserva en empresas estatales fuera de China revierta a China y se invierta en la bolsa. Y dices, hombre, es que eso es trampa. Digo, no, perdona, no es trampa. ¿Es trampa por qué? Porque le dicen que tienen que invertir en bolsa. Japón ya se ha comprado el 80% de todos los ETFs del Nikkei y del Topix y aquí nadie dice que esto sea trampa. Y cuando la Reserva Federal hace QE ilimitado y regala dinero gratis a Apple, que no necesitaba un chavo, eso no es trampa. Y cuando Adidas estaba recomprando sus acciones en enero de 2020 y en marzo de 2020 levanta la mano y dice que va a quebrar si no la ayudan y le meten una línea de financiación y dices, oye, perdona, este tío se estaba comprando sus acciones hace 2 meses y ahora le vas a salvar. O cuando con dinero público se hace un bailout a los bancos de Estados Unidos en 2009. O sea, lo digo porque aquí hay mucha cosa de sistema comunista, mira lo que hacen. Digo, no, perdona, esto lo hacemos en los sistemas capitalistas. De hecho, ya no Sí. somos capitalistas. Ahora somos un híbrido entre el capitalismo para las ganancias y el socialismo para las pérdidas. Que casi prefiero los sistemas puros, ¿vale? Al menos sé dónde estoy. Con lo cual, ¿se dan las condiciones en China? Sí, se están dando las condiciones en China. Y dices, vale, me preguntaba el otro día uno de mis miembros de seminarios, ¿no? Me decía, ¿entonces no te saldrías de China nunca? Digo, sí, si entras en guerra con Estados Unidos, cambiaría de tal manera el panorama que da igual cómo estuviese la posición, yo la cerraría. ¿Por qué? Porque la incertidumbre que se genera en ese momento es de tal calibre que no me compensa el retorno que espero obtener. Pero tiene que haber una situación de este tipo, algo Un dramático, conflicto, un porque si conflicto no, con si Taiwán, simplemente ¿no? es Por ejemplo. Lo de Taiwán, ¿no? Por ejemplo. exactamente. Gana Trump y decide decirle a Taiwán que venga, que él se involucra militarmente. Pues entonces yo cierro mi posición porque no sabes lo que va a ocurrir y puede pasar cualquier cosa. Pero en términos económicos, lo que estoy viendo es lo que pensé que iba a ocurrir, es cada vez va a haber más ayudas y va a haber un momento en que no será solo que China crezca al 5,2 como ha crecido en 2023, sino que de repente el mercado inmobiliario ya no se deteriore más, ya no haya bajadas de precios. Será pues un proceso como el de los bancos, es un proceso paulatino que se nota la mejora en trimestres. Pero para cuando te quieras dar cuenta de que esa mejora está ahí, ya China a lo mejor habrá rebotado desde mínimos un 40% y ya no tendrá tanto atractivo como pueda tener ahora, ¿no? Es mi manera de pensar, me puedo equivocar, digo, sí, claro, cuando la gente me dice, pues te vas a equivocar, digo, pues me equivoco muchas veces, pero ¿de verdad pensáis que hay algún gestor que va por el mundo con un 100% de acierto en sus inversiones? Pasando a una de las preguntas que sí que han dejado, que al final no he dicho preguntas por aquí. Por cierto, gracias por decir que iniciativas como mi canal están bien para que la gente lo siga. Y aprovecho para que si esto lo veis también en diferido en YouTube o en diferido aquí en la plataforma morada, que sigáis el canal, que os suscribáis si os gusta, que dejéis vuestro comentario, vuestro like. Yo siempre lo agradezco todo esto. Y una de las preguntas que dejaban antes, porque has hablado de las Teslas, las metas y tal, y antes había entrado una pregunta que te dicen que cuál es tu visión de estas compañías y si crees que pueden seguir subiendo todavía sobre la base. Están presentando resultados. La semana que viene, además, viene la tralla de resultados de Meta, Apple, etcétera, ¿no? En poco tiempo van a presentar todas, menos Nvidia.
¿Tú crees que las siete magníficas, quizá quitando a Tesla de la ecuación ya, porque Tesla ya los números han sido muy malos, ¿no? A nivel de márgenes ha reducido bastante, no sé, ha sido, y lo está reflejando el mercado, ¿no? Pero el resto de las magníficas, ¿crees que pueden tener cabida o todavía más rally que impulsen más al SP500, teniendo en cuenta que las expectativas que hay sobre ellas? Sí, a ver, yo creo que Tesla se enfrenta a un problemón que es que tiene un competidor que es China, que está sacando coches eléctricos a unos precios de risa. Y claro, cuando tienes un competidor, es como si Apple encontrase la horma de su zapato y de repente los teléfonos equivalentes al Apple, al iPhone, pues fuesen 300 euros de precio en lugar de 1.300, ¿no? 1.200, pues tendría un problema, claro. Yo creo que en este caso el problema de Tesla es estructural. Y ya hemos visto cómo han bajado los precios y claro, al final eso erosiona los márgenes de beneficio, ¿no? Así es. Para mantener cuota de mercado tienes que bajar mucho y ganas menos. El resto, mira, dentro de lo que es, cuando hablamos de geopolítica, hablamos de economía, hablamos de tipos, siempre como que hay un sesgo negativo, ¿no? Un sesgo de preocupación, que no es un sesgo de preocupación en el activo en sí mismo, es un sesgo de preocupación de cómo es nuestro modelo económico, la cantidad de grietas que tiene y lo poco que refleja la realidad de cómo vivimos, ¿no? Este el tema del endeudamiento. Cuando vas a la parte positiva, creo que la IA, la inteligencia artificial, nos va a cambiar la vida y va a ser la solución a muchos de los problemas que no tenían solución. Tenemos un envejecimiento de la población, tenemos una natalidad muy baja con respecto a, ya no tenemos pirámides de población, tenemos conos de población, ¿no? Eh, y cada vez vivimos más tiempo, con lo cual el cono se alarga y dices, jo, ¿qué va a pasar con los planes de pensiones, con la seguridad social? ¿Qué va a pasar con un montón de cosas que estaban basadas en menos esperanza de vida y más base contributiva por parte de los jóvenes en el trabajo? Em, Creo que la IA nos va a cambiar todo. Es decir, un tío que maneje bien la IA va a producir como tres de los de antes. Dices, ¿eso quiere decir que va a haber menos empleo? Digo, sí, evidentemente va a tener un impacto en la base de empleo, pero en un entorno donde tienes cada vez menos gente joven naciendo, pues puede ser una solución, parte del problema que tienes. Dices, bueno, entonces, ¿qué hace la gente? ¿Le vas a dar un escudo social de un salario base porque sí? Digo, pues puede ser una alternativa que tengamos que estudiar, ¿no? Que la gente tenga un mínimo de vida y a partir de ahí en adelante buscar un sobresueldo que te lo paga el empresario. No lo sé, me lo estoy inventando sobre la marcha, pero Sí. nadie sabe lo que vamos a tener que hacer, ¿no? Pero la IA está muy relacionada con estas compañías. Yo estuve presentando el máster financiero, o sea, la IA aplicada a finanzas de Microsoft, que soy profesor en ese máster y tuve el orgullo y el honor de estar en la sede de Microsoft hace 2 días haciendo la presentación del máster. Eh, y cuando veo lo que está haciendo Microsoft, lo que hace Google, lo que hace Meta, pienso que son ganadores de esta película, ¿no? Eh, Creo que van a estar ahí, creo que no se van a desinflar. Puedes tener grandes correcciones como en un momento dado vivimos en 2022, pero creo que están muy bien posicionadas y tienen un músculo financiero suficientemente grande como para seguir dominando el mercado. Habrá luego una segunda fase que es quiénes utilizan mejor la IA para ser más productivos, porque hasta ahora estamos centrándonos mucho en los que desarrollan la IA y los que las ponen en el mercado. Microsoft te dirá Copilot integrado dentro de unos meses en Windows. Lo de Copilot es una pasada, ¿no? Yo lo estoy manejando en Office 365. Y dices, bueno, cuando tengas eso, dices, ¿qué vas a tener? Y vas a tener un asistente ultra listo, disponible en un botón con el que te vas a poder comunicar verbalmente. Va a ser la gente cuando lo vea no se lo va a creer. Digo, vale. eh, Serás mucho más productivo. Te digo sí, pero Microsoft desarrolla esto y le posiciona. Pero ¿qué empresas van a gestionar correctamente los mecanismos o recursos de la IA para reducir costes, para reducir plantilla, para ganar mucho más? Por tanto, valer mucho más en bolsa. Esa parte todavía está por verse. Las grandes compañías que has mencionado de los siete magníficos, casi ninguna, quitando Microsoft, existía en el año 2000 o eran realmente casi startups, ¿no? Eh, y sin embargo, a partir del 2012, 2011, 2012, aparecieron y dominaron el S&P 500 y el Nasdaq, con lo cual eso va a ser muy importante. Y yo creo que estas compañías probablemente son las que lideran la nueva revolución tecnológica que ha llegado.
y que la gente, pues algunos no saben si es una revolución tecnológica, otros creen que no va a ser tan relevante. Yo creo que va a ser tan relevante como la llegada de Internet. Y desde ese punto de vista, pues confío en que los que están ahí arriba vayan a seguir ahí arriba al menos unos cuantos años más. Yo creo que buena idea. Vamos a ir cerrando. Lo único que me han dejado una preguntita más y que me ha parecido interesante y la contestamos muy rápidamente porque dicen, te preguntan siempre mucho de China, pero ¿qué opinas de India? Que es verdad que es como el otro gran emergente que está ahí creciendo mucho y que además está recibiendo mucho inversor institucional ahora. ¿Cómo lo ves así a grosso modo ya por cerrar el programa? Bueno, India es una de las promesas de crecimiento de la próxima década. El Fondo Monetario Internacional siempre te dice que el gran crecimiento va a venir de China y de India en los próximos 10 años, ¿no? No de las economías desarrolladas. Lo que pasa es que, bueno, todavía el PIB total de India es muy inferior al de China, ¿no? Creo que es el siguiente escalón que vamos a ver. También tiene una desproporción importante en cuanto a clase social. O sea, el problema de estas economías emergentes es que antes de hacerse ricas ya tienen muchos de los defectos de las economías ricas y envejecidas, ¿no? Y eso es un problema. Yo creo que India le va a ir muy bien. Yo creo que va a tener un papel prioritario y va a jugar eh, protagonismo dentro de los BRICS. Lo de los BRICS es algo de lo que hablamos poco, pero es tremendamente Mm. importante, ¿no? El G7 está muerto en el sentido de que ya ha vivido su fase de gloria. Las economías del G7, Japón es una de ellas, ¿no? Y dices, bueno, Japón no tiene una economía precisamente digna de emularse, ¿no? Y estábamos hablando del declive del imperio americano. En Europa, evidentemente, cada vez pintamos menos. Con lo cual, cuando miras un poco así, dices, uff, qué triste, ¿no? Hablamos de la locomotora alemana, ¿no? De cómo ha gripado, cómo no ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias económicas. Mm. Eh, en el caso de los BRICS es todo lo contrario, ¿no? Están encontrando su modelo económico, tienen un PIB agregado superior al del G7, no responden a las directrices que marcamos los del G7, ¿no? Cuando les decimos, no, vamos a sancionar a Putin y a Rusia y les vamos a aislar. Bueno, ahí tienes a India que le compra petróleo súper barato, tienes a Pakistán que le compra armas, tienes a Oriente Próximo que son socios en la OPEP, tienes a Sudáfrica que sigue siendo el canal de la inversión de China en todo lo que es la modernización, infraestructuras en el continente africano. Está claro que van por libre, ¿no? Es decir, a mí Estados Unidos dirá lo que quiera y Europa dirá lo que quiera y nosotros hacemos lo que nos sale de las narices y lo que mejor va para nuestro modelo económico. Y por cierto, ellos son los que tienen la pirámide de la población correcta, es decir, tienen Mm. la base muy ancha y el pico más estrecho y tienen menor esperanza de vida. Con lo cual, estamos asistiendo probablemente a un grupo de BRICS donde, fíjate cómo ha mejorado la economía en Brasil también, ¿no? Ya tienen superávit comercial. Yo te diría que ya no es solamente la India, ¿no? Ese bloque entre sí se entiende relativamente bien. Eh, Dentro de los BRICS, sobre todo con la ampliación en enero, ya hay mucho país productor de crudo. Y te diría, seguimos pensando que somos los capitanes del barco, pero la realidad es que hay una serie de grumetes que ya no son grumetes, que son capitanes y que están aquí y que regatean mejor que nosotros. Eh, y eso también es un cambio que va a afectarnos de forma global, ¿no? Entonces, India sí me gusta mucho. Creo que ya va a adelantar a China o va, no, creo que va a tardar una década o 2 décadas. O sea, creo que China sigue siendo la amenaza más cercana a desbancar a Estados Unidos en términos de primera potencia económica del mundo. Y tiene muchísimos problemas, como la falta de control, con el control que tiene de la divisa y las reglas no democráticas, el oscurantismo del gobierno, el papel del regulador. Pero no nos olvidemos que en Estados Unidos también hay muchas cosas que hemos mencionado que se están deteriorando a buena velocidad y Mm. que cuando llegue Trump igual se deterioran a velocidad de vértigo, ¿no? Con lo cual, uno yo creo que tiene que mejorar y el otro dejar de empeorar, ¿no? Y si no, a lo mejor, como dice Ray Dalio, antes de que acabe esta década, vemos un sorpaso de China a Estados Unidos.
Veremos, va a estar emocionante y vamos, estos temas siempre me encantan y se abrirían debates paralelos que si la dolarización está en cuestionamiento, que yo creo que no, por lo menos en el corto plazo, y más debates por ahí, Tarda pero aún vamos. más. Es decir, primero China tiene que adelantar a Estados Unidos y luego espérate unos 10 15 años. O sea, a lo mejor es un problema de aquí a Buf, 20. de momento eso, vamos, sí, ya hablaremos en futuras porque nos extendemos mucho. Como siempre, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a todos los que habéis seguido el directo. Una cosita más ya a nivel interno, y te lo digo a ti porque no te lo he contado. Mira, no te lo he contado por privado y lo cuento aquí para que sepáis que el próximo 2 de febrero lanzo mi newsletter personal, que va a ser semanal. Te tienes que apuntar, Pablo, y además tenéis que Pues, apuntaros a los de Pablo y ahí puede haber sinergias y demás entre newsletters y colaboraciones. Así que apuntaos la newsletter, os la pasa Chris por el chat. En YouTube también lo tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. El próximo 2 de febrero ya estoy lanzando recordatorios de cuando estoy aquí en directo. Lo seguiré haciendo porque va vinculado un poco también al programa, pero va a ser semanal, con papers de bancos de inversión, con análisis propio, con insights de Wall Street. Así que echadle un ojo, que merecerá la pena. bueno, Pablo, muchísimas gracias a todos. Mañana nos vemos 4 de la tarde hora española, por aquí con Roberto Moro, analizando técnicamente las bolsas. Y un placer, como siempre, contar contigo en un día tan ajetreado para los dos. nada, descansar un poquillo, Héctor. Muchas gracias como siempre y un saludo cordial a la audiencia. Muchas gracias a todos, un abrazo. Mañana nos vemos. Chao. Hasta luego.